Chicos, espero que estén muy bien. Hoy quisiera charlar con ustedes acerca de la comunicación de resultados. Realmente la comunicación de resultados es este, una cuestión que uno aprende con la práctica, ¿no? La verdad que la teoría van a ver que no nos puede decir mucho al respecto. Es una cuestión práctica, tiene que ver mucho cómo este, a quién le damos estos resultados, de qué manera la otra persona espera encontrarlos. Es casi les diría que un arte. Pero bueno, de todas maneras, hay algunos aspectos interesantes en el capítulo 22 que la idea es charlarlo. Por supuesto, siempre recuerden, como siempre les contamos, de poder ampliar todos estos temas en el libro, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver entonces con la preparación de y la presentación de los informes, la preparación y presentación de los informes, como les decía, que empieza, bueno, todos empiezan todas las investigaciones con definir un problema, pensar en el enfoque, ¿sí? Pensar también en el diseño, cómo se va a hacer el trabajo de campo. Sí, todo esto se lo tengo que contar a mi cliente, por lo menos como una especie de resumen, probablemente ya sepa toda esta cuestión, pero para ponerlo en tema, siempre ayuda, porque uno está trabajando todos los días en esta cuestión, pero el cliente, bueno, lo pide y quizás pasa luego algún tiempo, un mes o cosa por el estilo, y bueno, está bueno hacer como un refresh, ¿no? Bueno, ¿cómo se realizó entonces el análisis de datos? ¿Cómo se interpretaron? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Y muy importante, las recomendaciones. El cliente va a esperar que nosotros le recomendemos. Algo fundamental es, digamos, siempre tratarlo en cuestión, digamos, en un plano, digamos, potencial. Se podría, ¿sí? Realmente es recomendable siempre hablar desde este lugar, ¿no? El que tiene que tomar la decisión luego es el gerente. Nosotros somos técnicos, ¿no? Y eso, nada, evita malos entendidos y problemas a futuro. Bueno, ¿cómo vamos a preparar el informe? Puede haber, y normalmente siempre la hay, una presentación oral donde nosotros defendemos, mostramos y defendemos nuestro laburo. Por eso es tan importante, siempre les digo, las presentaciones orales que hacemos en la Facu, ¿no? Porque de alguna manera nos van llevando a ese lugar, a perder el miedo a la presentación oral y a poder mostrar todo lo bueno que podemos hacer en nuestros trabajos. Normalmente luego el cliente tiene un tiempo para leer ese informe y puede ser que se haga un seguimiento de la investigación. También uno, la vida práctica aprovecha para, bueno, mostrarle algunas posibles líneas de investigación y si el cliente encuentra el valor en la información que nosotros les damos, muchas veces avanza con la idea de seguir con un ulterior informe. Entonces, bueno, esto de la presentación oral también es muy poderosa en ese sentido. Bueno, acá tienen el formato del informe, no hace falta que estén todas estas cosas, simplemente es como un listado de las cosas que podría llegar a tener, ¿sí? Tampoco tienen por qué estar en este orden, este es el orden que, digamos, sugiere Malotra, pero no deja de ser una sugerencia, ¿no? Acá cada uno, como les dije, esto es un arte, cada uno hace, una nova hay que hacerla como es una nova, pero esto es un arte y cada uno puede realmente hacerlo como mejor le plazca. Bien. Bueno, en la portada, sí, normalmente ponemos entonces el título, la información, la fecha, importantísima la fecha de presentación, la fecha del informe, ¿para qué? Porque después van quedando, digamos, los informes en distintas carpetas de los clientes y demás, y necesitan tener una fecha para que quede organizado y para que al abrirlo rápidamente podamos saber, porque bueno, la información obviamente se va desactualizando, ¿no? El nombre del cliente está bueno si no trabajamos para, digamos, o trabajamos para distintas empresas que tengan logo, la forma en que le gusta o espera recibirlo el cliente. Son pequeños detalles que hacen lucir más nuestro trabajo. Bueno, en la carta de entrega normalmente resumimos la experiencia general que hemos tenido y normalmente no se mencionan los hallazgos, ¿sí? Y también, de alguna manera, tratamos de identificar si necesitamos o comentar si necesitamos algún tipo de acción, ¿sí? Por parte claramente del cliente. Sí, bueno, y la carta de autorización o el brief, esto es muy importante, que es la carta donde se acuerda todos los términos del proyecto, ¿sí?
que normalmente es un contrato porque además obliga a la otra parte a pagar por la entrega del informe. Bueno, hay que tener mucho cuidado también con esto, ¿no? Sobre todo con qué gastos se van a asumir y demás, porque bueno, normalmente se condiciona la entrega del informe al pago de un determinado al menos porcentaje de la investigación. ¿Sí? Normalmente para empezar la investigación ya hay que realizar un pago. Pero bueno, no, digamos que no haya malos entendidos al respecto. Bueno, después tenemos las tablas de contenidos que vienen a ser una especie de índice o resumen de las distintas cosas que vamos a encontrar. Esto ordena mucho al cliente y en ese sentido está muy bueno. ¿Sí? Encontramos también normalmente después un resumen ejecutivo donde vamos a ver los distintos resultados, recomendaciones, conclusiones. Lo más importante, una hoja y a veces, chicos, es lo único que va a leer el gerente al cual le vamos a dar esta información. Lo demás es casi anecdótico, es lo que le va a quedar. Entonces, como los penales, al centro y bien fuerte. La definición del problema, donde vamos a marcar, mostrar los antecedentes de la investigación. Vamos a hacer un análisis de datos secundarios también en esa parte. Vamos a darle un marco a ese problema. ¿Sí? Vamos a aportar información que le pueda dar cuenta al cliente de dónde está parado con respecto a esa problemática que nos pidió investigar. Muy importante dar fundamentos teóricos, algún tipo de modelo analítico, de preguntas de investigación, de hipótesis. Digo, nosotros, como les he dicho varias veces en clase, eh, estamos como ahí en el bordecito, ¿no? De la parte más científica de la empresa. Bueno, tenemos que dar cuenta y tenemos que tener un abordaje desde ese lugar. ¿Por qué? Porque la verdad es que las teorías están digamos, de alguna manera, las que están bien probadas, eh, seríamos necios si nos perdiéramos de toda esa información a la hora de plantear un problema, ¿no? Entonces hay que aprovecharla, sacarle mucho provecho a toda esa información. Bueno, y después vamos a contar cómo se hizo, cómo fue el diseño de la investigación, tratando de no caer en tecnicismos y si necesitamos muchos detalles, al apéndice, ¿sí? Bueno, en este sentido, bueno, los pretest que hicimos, las técnicas de muestreo, cómo fue el trabajo de campo, cuáles fueron los datos primarios, secundarios, el escalamiento, cómo fue el cuestionario. A lo mejor el cuestionario sí lo mandamos para algún tipo de apéndice o cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, tratamos de mostrar todo cómo fue, porque bueno, nosotros tenemos que dar cuenta de esto que hicimos, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo hacerlo de una forma muy responsable, parte de la ética profesional hacerlo de esa manera. Bueno, vamos a hacer el análisis de datos, sí, ya hemos venido trabajando en toda esta parte de análisis de datos. La idea es describirlo en la forma más sencilla, sí, no de forma tan técnica. Si es una nova, bueno, ¿cómo se lo explico sencillo para que el otro lo pueda entender sin demasiado tecnicismo? Ese es el punto. Bueno, y luego ponemos los resultados, que normalmente es la parte más larga, incluye varios subítems. Muy importante ponerlo de manera que resulte entendible y útil al otro, porque yo ya lo entiendo, pero el tema es cómo podemos lograr que eso sea entendible para otra persona. Y también ponemos las limitaciones y algún tipo de advertencia que nos pueda surgir a medida que va pasando la investigación. Si ustedes han observado los artículos científicos que les dejé, la verdad que es bastante parecido a un artículo científico en algún punto, porque todas estas cuestiones son casi una copia de un artículo científico en cuanto a los grandes temas a introducir en el informe. Por supuesto, la finalidad es otra y digamos, eh, tiene digamos, un formato muchísimo más práctico del que puede tener un informe de tipo científico, pero realmente cuando uno lo mira y lo mira como con un sentido crítico, realmente tiene las mismas partes que un informe de investigación científica. Bien, siempre tenemos que poner conclusiones y siempre recomendaciones porque es una de las cosas que normalmente va a pedir el gerente. Bueno, todo esto, ¿cómo hago plata con esto? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, conclusión, recomendación. ¿Sí? De vuelta, el otro es el encargado de tomar la decisión.
En otras palabras, a el gerente le pagan por tomar las decisiones. Yo soy un técnico, una técnica. A ver, la verdad es que es el gerente el que toma las decisiones del caso. Redactamos entonces el informe y a la hora de redactar el informe, entonces tratamos de sacar todas las palabritas que sean así como muy técnicas. Sí, la idea es que si tu mamá, que viene de otro campo profesional que no son las ciencias económicas, lo puede leer, una persona cercana que te quiera mucho, que se anime a leerlo y tenga ganas de leerlo y lo entiende, si lo entiende esa persona, buenísimo. Quiere decir que hemos hecho un informe que, digamos, cualquier persona desde cualquier campo profesional o desde otros haceres de la vida lo puede entender bárbaro. Hemos logrado el cometido de ser claros. Bien. Debiera tener como esta facilidad para seguirse una apariencia profesional, objetividad, el tema del vocabulario, digamos, que no sea pueril, que no tenga, digamos, palabras desagradables, digo, agrego un poco a lo que dice el libro, ¿no? Pero por si la duda. Reforzamos siempre con tablas y gráficos. Tenía un gerente que solía decir que si es posible contarlo con un gráfico, mejor el gráfico. ¿No? Y también solía decir, si es bueno y breve, dos veces bueno, ¿no? La verdad es que los gráficos a nivel visual ayudan a achicar la cantidad de información. A ver, soy psicóloga y pobres, ustedes tienen que sufrir esto, pero la verdad es que hay algo que es muy cierto y es que, digamos, el lenguaje escrito apareció en las comunidades humanas mucho después que la pintura, que el lenguaje hablado, ¿sí? La oralidad. Incluso hay algunas comunidades que todavía no tienen lenguaje escrito. Algunas tribus, por ejemplo, ni siquiera tan lejos de acá, en el río Amazonas, no tienen lenguaje todavía escrito hasta el día de hoy. Con lo cual, la verdad es que no está tan presente en nuestra psiquis como, como toda la parte oral y toda la parte gráfica. Entonces, saquemos provecho de eso, ¿no? La verdad es que si lo podemos mostrar en gráfico, mucho mejor. Va a ser siempre, siempre, siempre más claro. Bien, y algunas gráficas, ¿no? Probablemente las conozcan, en Excel son, la verdad, mucho más lindas que en SPSS, así que les recomiendo mucho tratar de utilizar los gráficos de Excel. Honestamente, yo lo hago porque el SPSS no tiene quizás el nivel gráfico que tiene otras herramientas, ¿sí? Y la facilidad de uso y demás, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tratar de encontrar el gráfico correcto para el tipo de cosa que yo quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un gráfico de torta, de un gráfico lineal, si es estratificado, digo, hay como distintas posibilidades, pictogramas que está buenísimo porque, a ver, no es como exacto, pero tiene como esta descripción gráfica y ayuda, ¿no? Como a darte la idea de lo que estás buscando, o el gráfico de barras, o, bueno, o el histograma, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos del gráfico de tortas. Recuerden siempre que todo esto da el 100%, digo, porque he visto cosas, pues han pasado cosas en mi vida y vi gráficos que no tenían el 100%, así que vos tenés más o menos o cosas así. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos las gráficas lineales, ¿sí? Las podemos hacer acumulativas también. Acá están los pictogramas que hablábamos hace un ratito. Mira qué bueno, o sea, de vuelta, no es, digamos, para una nota de diario, para algo que como que lo quiera mostrar de alguna manera divertida. Incluso a veces tenés información sensible. La otra vez estaba escuchando la reunión de un director general, la había hecho por Teams, con lo cual la verdad que había casi 50 personas, en el team por supuesto todas acalladas, era un director general y nada, en un momento muestra unas cuantas slides y decía algo así como información confidencial. Y yo decía, no, claro, viste, teléfonos, cualquiera de estas 150 personas podría sacar una foto, digo, no. El pictograma a lo mejor me da una idea de lo que quiero decir,
pero como está como un poquito más, ¿no? Confidencial, ¿no? Y, digamos, era una reunión para un amplio espectro de personas que trabajaban dentro de una determinada compañía. Y yo pensaba, ¿no? Si hubiese hecho un pictograma, por ejemplo, este gerente general, digo, se hubiese arriesgado menos, al menos, digo, ¿no? Calculo que no era ultra confidencial, pero tenía, digamos, una vetita de cosa, por lo menos de big number, que no sé si está bueno que caiga en manos de otra gente, ¿vieron? ¿Qué sé yo? No sé. Como una idea, ¿no? Ojalá que les sirva como para pensarlo, para que algún día a lo mejor lo puedan utilizar, ¿sí? Bueno, un histograma donde tengo, por ejemplo, las ventas. Acá, claro, digamos, acá dejo expuesta toda la info. ¿Mm? Bueno, en las presentaciones orales está bueno como ser ordenado, ¿no? Entonces, primero, bueno, vamos a decir qué es lo que vamos a decir, lo decimos y después hacemos como un resumen de lo que dijimos, ¿no? Porque el cerebro necesita mucho el tema de la repetición. De vuelta, soy psicóloga, no se pueden librar de esto, sorry, pero es la verdad es que el cerebro necesita mucho la repetición. Y así se lo dije como 3 veces, o por lo menos que le quedó ordenado, bien ordenado. A lo mejor no se acuerda tanto de qué le dijiste, pero sí por lo menos los grandes temas de aquello que charlaste o intentaste armar. ¿Sí? Y la verdad que hay que hacerlo simple y directo, y por esto viene esto del CD. Bueno, algunos lineamientos de la Advertising Research Foundation, sí, que tienen que ver, bueno, cómo abordar el problema, el diseño de la investigación. Esto quizás se los dejo para leer, creo que le van a sacar algún provecho, sí. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos todo el seguimiento de la investigación para que, porque el mismo cliente a veces entra en duda, le parece re claro cuando estás vos ahí y después, viste, ¿y esto qué es? ¿Sí? ¿Qué era una nova? ¿Qué es este resultado? Bueno, entonces uno ayuda al cliente y la verdad es que cuando lo ayudas, también tenés alguna oportunidad de volver a charlar de algún proyecto de investigación, de lo que sea, ¿no? Y se entusiasma y lo pone en agenda y va saliendo cositas, ¿no? Entonces, bueno, uno también, de pan vive el hombre, como dice el dicho, ¿no? Uno también tiene que seguir vendiendo y siempre trabajando de forma muy profesional, pero encontrando oportunidades y también sugiriéndole al otro las oportunidades de poder trabajar en distintos proyectos. Así que bueno chicos, esta era bien tranqui, nada que ver con todo lo que vimos ya. Les mando un beso, cuídense y muchos cariños, chicos.